Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Acuérdense que estamos viendo el manual de procedimientos bíblicos que rigen el ministerio cristiano. Esta es la clase número 7 y vamos a abundar un poco más en el tema que inicié hace 2 semanas, que lo titulamos "Lo que todo cristiano debe de saber". Se supone que todos los que estamos aquí somos cristianos nacidos de nuevo. Bueno, esto es lo que todos nosotros debemos de saber: quiénes somos y en qué creemos. ¿Quiénes somos y en qué creemos? Les decía yo hace 2 semanas que el tema está encaminado a fortalecer nuestras convicciones, no solamente como cristianos del siglo XXI, sino afirmarnos en Cristo. Escuchen bien, dejen que los demás se sigan acomodando, usted ponga mi atención para que no se distraiga. Entonces, este tema nos va a ayudar a afirmarnos en Cristo, a estudiar con detalle nuestra declaración de fe, o lo que son las doctrinas fundamentales que rigen el ministerio de casa de oración alrededor del mundo. Todas las casas de oración estamos en este marco de esta declaración de fe. Todas las casas de oración tenemos en común estas creencias, ¿sí? Todos sabemos, atención aquí, todos sabemos que hay doctrinas que rigen el cristianismo, que algunas de ellas son esenciales, doctrinas esenciales, es decir, son doctrinas fundamentales que no son negociables para obtener la salvación. ¿Sí sabían eso? Sí. Hay otras que no son esenciales, pero que no transgreden o violan la doctrina de la salvación. Entonces, voy a poner algunos ejemplos, atención. Estamos hablando de doctrinas esenciales y doctrinas no esenciales. Por ejemplo, pregunto, ¿la doctrina de la predestinación es una doctrina esencial, sí o no? No es una doctrina esencial. ¿A qué se refiere la doctrina de la predestinación? Bueno, los que enseñan que es muy respetable. Nosotros no creemos en esa doctrina de la predestinación. Como ministerio de casa de oración, nosotros no creemos en eso. Pero los que creen en esta doctrina, que no es esencial, hablan de que Dios eligió a unos para salvación y otros para condenación. ¿Esto es así, según la Biblia? La salvación es para todos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en eso creemos nosotros, que la salvación es para todos. Hay muchos grupos cristianos el día de hoy que creen en esta doctrina de la predestinación. Está bien. Como no es una doctrina esencial, al final de cuentas, si creen o no creen, el cristiano nacido de nuevo se va a salvar, ¿sí? Entonces, otra pregunta: ¿la doctrina de la Trinidad es una doctrina esencial, sí o no? Sí, y en esa creemos, ¿verdad? ¿La doctrina de la deidad de Jesucristo es una doctrina esencial, sí o no? Sí, y también en ella creemos. ¿La doctrina del Espíritu Santo y su obra en la vida de los creyentes es una doctrina esencial, sí o no? Sí. Por ejemplo, ¿la celebración de la Cena del Señor es una doctrina esencial o es una doctrina no esencial? Es una doctrina no esencial, aunque creemos en ella y la practicamos, ¿sí? Porque así lo establece la Biblia, ¿sí? De hecho, el próximo domingo que celebramos la resurrección de Jesucristo, pues una manera de recordar ese hecho maravilloso y extraordinario que proveyó para nosotros la salvación, pues es a través de los 2 elementos
del jugo de la uva, que representa la sangre de Cristo, no es la sangre de Cristo, y el pan, un trozo de pan. Hay quienes creen que, bueno, la Iglesia Católica cree en lo que se conoce como la transustanciación, que ellos creen que en el momento en que el ministro bendice los elementos, pues el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo, y la hostia creen que es literal el cuerpo de Cristo. Eso nosotros no creemos en eso. Quienes lo creen así, así es. De allá veníamos nosotros, ¿no? Entonces, la celebración de la Cena del Señor es una doctrina no esencial, porque no agrede o viola la salvación. De todas maneras, quienes la celebran cada semana o cada mes son salvos, ¿verdad? Otra doctrina, ¿creen ustedes que el bautismo, o mejor dicho, a qué edad un creyente se debe de bautizar en agua? ¿O esta doctrina del bautismo en agua es una doctrina esencial o no esencial? Es una doctrina fundamental del cristianismo el bautismo en agua, pero no es esencial el hecho de que una persona se tenga que bautizar a tal edad. No, ya tienes 15 años o 13 años, ya eres un joven adolescente, o ya tienes 18 años, ya te puedes bautizar. Una persona, aunque sea creyente, puede tener 18 años y no saber lo que el bautismo en agua significa, ¿sí? La edad para bautizar en agua a un creyente no es una doctrina esencial. Algunos lo hacen. Ya tienes, es más, incluso algunos dicen, no te has bautizado, no eres salvo. El bautismo en agua no provee la salvación. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Entonces, no hay una edad. La edad es cuando ya el creyente tiene un entendimiento claro de lo que significa el bautismo en agua. Entonces, como no es algo que agrede también la salvación, bueno, nosotros creemos en el bautismo, pero yo tengo mucho cuidado cuando vamos a bautizar a alguien que comprenda perfectamente lo que el bautismo significa. Por eso les damos una clase previa. Otra doctrina, la cesación o el cese de algunos dones del Espíritu, como lo es la sanidad, la profecía o la imposición de manos, ¿es una doctrina esencial o no esencial? Es no esencial. Aunque creemos en la oración por sanidad. ¿A cuántos Dios los ha sanado? Cuando alguien oró, puso sus manos, Dios impartió su sanidad. Bueno, hay quienes no creen. Hay quienes piensan que los dones de sanidad cesaron, se acabaron. Nosotros creemos en ese fluir de los dones, ¿sí? Entonces, otro ejemplo, la salvación por fe y por gracia es una doctrina esencial o no esencial. Es esencial. Ahí no hay discusión, no está en la mesa de negociación. La Biblia, como la inerrante palabra de Dios, ¿es una doctrina esencial o no esencial? Es una doctrina esencial. Creemos, y ya lo vamos a ver. La segunda venida de Jesucristo será una doctrina esencial o no esencial. Esencial. Creemos en ella, ¿sí? Entonces, es muy importante que podamos analizar y estar bien claros, bien entendidos cuáles son las doctrinas esenciales, es decir, las que no están en discusión, no son negociables, son fundamentales, y esas son las que rigen el ministerio, el cristianismo en general, ¿verdad? Hay que diferenciar las doctrinas esenciales de las no esenciales, ¿sí? Entonces, es muy importante pues que sepamos quiénes somos y en qué creemos,
porque ese hecho de saber quiénes somos y en qué creemos nos da una identidad. Una identidad. ¿Cuál es esa identidad? La identidad que tenemos de hijos de Dios, como hijos de Dios, ¿verdad? Hace unos días yo le preguntaba a mi nieto, el más grande, yo le decía, tú naciste aquí en los Estados Unidos, pero ¿cómo tú puedes demostrar tu identidad como un ciudadano americano? Muéstramelo. No, pues no traigo ningún documento, no traigo su identificación. Le dije, hay una manera en la que tú puedes demostrar que eres un ciudadano americano, y es a través de las huellas dactilares, porque las huellas dactilares son únicas, ¿sí? Nadie más, ninguno de nosotros tenemos huellas dactilares iguales, ¿sí? Entonces, cuando alguien nace en cualquier país, sea en cualquier otro, cuando lo registran, lo primero que hacen es tomarle sus huellas dactilares, ¿verdad? Entonces yo estaba tratando de enseñarle, tú tienes una identidad, tú a través de tus huellas dactilares te identificas como un ciudadano de este país, ¿verdad? Lo mismo sucede como cristianos. Nuestro nuevo nacimiento nos identifica como hijos de Dios. ¿Alguien que no ha nacido de nuevo, creen ustedes que se puede identificar como un hijo de Dios? No, puede creer en Dios o en cualquier otro Dios, pero no en el Dios de la Biblia. El nuevo nacimiento pues nos da una identidad, y seguido de ese nuevo nacimiento es el conocimiento que debemos de tener de las doctrinas fundamentales que debemos conocer, que también nos ayudan a determinar nuestra identidad. Conocer quiénes somos y en qué creemos también nos da la plena certeza de la seguridad de nuestra salvación. ¿Por qué tengo que decir esto? Porque hay quienes creen que la salvación se pierde, ¿verdad? Nosotros creemos que la salvación el Señor nos la da y no nos la quita. Él te la dio y Él no te la quita, ¿verdad que no? Entonces la salvación no se pierde. Si hay quienes no creen o creen que la salvación se pierde, es asunto de ellos. La Biblia a mí me dice otra cosa, y ya lo vamos a ver más adelante. El problema es que algunos se alejan de los caminos del Señor, pero eso es otro asunto que no tiene nada que ver con la salvación, tiene que ver con apostasía, ¿sí? Entonces ese es otro asunto que ya vamos a analizar ahora. Así que se hace necesario que todos estemos pues bien anclados, bien anclados, sin movernos, conociendo cuál es la identidad de la iglesia de Jesucristo, la cual formamos todos, cuáles son sus doctrinas básicas, fundamentales, no negociables, y cómo nosotros los creyentes funcionamos dentro de la iglesia y dentro de esas doctrinas. ¿Cómo funcionamos nosotros? Recordemos que la iglesia no es un edificio. ¿Quién es la iglesia? Cada uno de nosotros, los que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. Nos reunimos en un edificio para adorar precisamente al que es la cabeza de la iglesia, Jesucristo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque tenemos que tener mucho cuidado, ya que este mundo, todos sabemos, esta sociedad está inundada de muchas religiones. Por lo tanto, hay quienes se preguntan, surge una incógnita, que se preguntan, bueno, ¿dónde está la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿O dónde encuentro la verdad? ¿Dónde se encuentra la verdad? Pregunto. En Cristo está la verdad, pero esa verdad nos la revela la inerrante palabra de Dios, o la infalible, también se le conoce como la infalible palabra de Dios, la que no tiene ninguna falla. La Biblia es a prueba de fallas, ¿verdad? Por eso se le conoce así, como la infalible palabra de Dios. Ahí, o de ahí emanan las doctrinas fundamentales que sostienen la iglesia de Jesucristo. Entonces, este mundo está plagado
de falsas doctrinas que están engañando a muchos, y esto no es nada nuevo, esto viene desde el Edén. Adán y Eva fueron engañados allá, ¿sí? Pero ya en el Nuevo Testamento, en Mateo 24, estando Jesús en el Monte de los Olivos, los discípulos le preguntaron, porque habían iniciado una conversación, viendo la majestuosidad del templo que construyó Salomón, y dijo Jesús: esto se va a caer en menos que ustedes lo cuenten, ¿sí? Yo lo derribo y lo vuelvo a levantar. Pero la gente que estaba escuchando, incluyendo a sus discípulos, pues no entendieron, ¿verdad? Sin embargo, Jesús, ellos preguntaron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Refiriéndose precisamente a la destrucción de la majestuosidad del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y escuchen, Jesús no les responde cuándo, ni dónde, ni cómo. Jesús les responde con una advertencia. Por supuesto, una advertencia que es muy puntual para nosotros el día de hoy. Esa advertencia sigue vigente en el día de hoy. Miren la advertencia: mirad que nadie les engañe. ¿Alguna vez alguien te ha engañado? La imagen está muy ilustrativa. Te saludan así muy amablemente, pero por detrás traen una máscara. Cuidado, porque luego surge lo que se conoce como la traición. ¿A quién le gusta que lo traicionen? No, ¿verdad? Bueno, los falsos maestros que abundan, cada vez se están multiplicando, cumpliéndose así la profecía de Jesús, que se irían multiplicando. Todos esos falsos maestros buscan traicionar tu fe, traicionar tu creencia. Por eso yo quiero que nos quede bien claro quiénes somos y en qué creemos, para que no venga alguien y te engañe y te diga: acá está la verdad, ¿sí? El verbo engañar que Jesús usa en este pasaje es el verbo griego, así se oye, planazo. Ahí está, planazo. Y se traduce, tiene varias traducciones: descarriar, desviar de la ruta, desinformar, inducir al mal camino. Eso hacen los falsos maestros: hacer vagar con el fin de extraviarse y hacer errar el camino. ¿Se fijan cómo está la imagen ahí? La persona está pensando: ¿a dónde me voy? ¿Dónde está la verdad? En otras palabras, los engañadores que son usados por Satanás están desviando de la ruta a muchos creyentes, alejándolos cada vez más de Dios y de su palabra. El versículo 5 del capítulo 24 dice: porque vendrán muchos, y ahí está lo peligroso del asunto, vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Cristo, acuérdense que es la palabra que se traduce ungido. Y esa palabra es muy seductora, porque hoy hay ministros que les gusta que les llamen los ungidos del Señor, ¿verdad? Bueno, de ahí, de esa imagen, en esa imagen que está ahí a la vista de ustedes, hay un hombre, ese que le está haciendo así. ¿Lo llegaron a conocer? Sí, ese hombre ya murió en el 2013. Pero este hombre desvió a mucha gente, inclusive a un pastor evangélico que yo conocía de Houston. De pronto ya lo vimos ahí en las campañas de este llamado José Luis de Jesús Miranda. Fue el fundador de la secta Creciendo en Gracia. Miren cómo se autonombraba él ante sus seguidores. Se autonombraba Dios, por supuesto con D minúscula, ¿no? Yo lo pongo con D minúscula porque no es el Dios que nosotros conocemos. Pero también se autonombraba como Jesucristo hombre, ¿sí? Sus seguidores lo llamaban papi o papa, era su papa. Entonces él afirmaba ser la encarnación de Jesús y además el apóstol de las naciones. Bueno, qué contradicción que él hablaba de Jesucristo, hablaba de que él era la encarnación de Jesús,
pero mandó a todos sus seguidores tatuarse el número de la bestia, el 666. Y ahí están todos sus seguidores tatuándose el número de la bestia, ¿sí? Se fijan cómo hay muchos como este hombre que están engañando a la gente, cumpliéndose lo que dijo Jesús: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esta sociedad, la sociedad de nuestros días, está así, lo pongo en grado superlativo, en un grado de ignorancia e incredulidad religiosa impresionante, ¿sí? Entonces hay diferentes corrientes filosóficas. En el libro de hermenéutica que Dios me permitió escribir, pongo algunas de estas corrientes filosóficas, como el pragmatismo y muchas otras cosas más, ¿no? Bueno, mucha gente está corriendo por todo esto y lo único que están creando es confusión e incertidumbre en el corazón de la gente. Y el problema no está que todo eso esté a nuestro alrededor. El problema más grave es que ese engaño religioso se ha metido a la iglesia como doctrinas humanas que han penetrado la iglesia de Jesucristo, de tal forma que hoy nos encontramos con aquellos creyentes que han sido afectados con enseñanzas que están muy alejadas del verdadero evangelio, llevándolos a apostatar del camino de la verdad. El apóstol Pablo habló de esto, de la apostasía, pero lo habló no solamente en un sentido de advertencia para Timoteo, sino también en un sentido profético, ¿sí? Miren lo que dijo Pablo, 1 Timoteo 4:1. Dice: el Espíritu dice claramente. La traducción original ahí, esta palabra claramente, la traduce: el Espíritu dice expresamente. Es decir, de forma evidente e indiscutible. Así habla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos habla por las ramas. Él te dice tal como son las cosas. Entonces, el Espíritu habla con toda claridad lo que se manifiesta a continuación, que ocurrirá tal y como el Espíritu Santo lo está anunciando a través de Pablo. ¿Qué dice? Que en los postreros tiempos algunos, me gusta esa palabra, no me gusta que muchos, me gusta que son algunos, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero pensar que los muchos están bien enseñados, bien instruidos acerca de las doctrinas fundamentales. Entonces dice ahí: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahí está la apostasía profetizada por Pablo o a través de Pablo. Palabra clave: apostasía. Es muy importante que entendamos la traducción de esta palabra. La etimología de la palabra apostasía se compone de dos voces griegas. La primera es apo, así como se oye, ahí está la traducción, que significa fuera de o apartarse de, y estasis, que significa posición o estado. La combinación de estos dos elementos etimológicos, junto con la connotación negativa de traición y deserción, pero una traición y una deserción voluntaria y deliberada, definen la apostasía como el abandono de la fe o el abandono de una posición previamente practicada. Por ejemplo, aquellos que creen los musulmanes que creen en Mahoma. Hay quienes inclusive musulmanes que se han convertido al cristianismo. ¿Qué hicieron? Apostataron de su creencia, ¿sí? De creer en Mahoma para creer en Jesús. Pero también hay quienes creen en Jesús y se van a creer en el ángel Moroni de los mormones. Sí los hay. O con los testigos de Jehová. Sí los hay. Haciendo que apostatar de la fe, ¿sí? En otras palabras, este verbo apostatar está expresando la idea de alejarse o de separarse de un estado previamente ocupado, en este caso de la fe cristiana. Entonces,
No se trata, atención aquí, no se trata de un desliz de una persona o de un tropiezo en la vida de un creyente, sino se trata de apostasía, se trata de una salida intencional y premeditada del cristianismo. Y el proceso comienza con una ligera desviación de la verdad. Cuando ya los falsos maestros empiezan a rascar el oído de un creyente, haciéndole pensar que ellos tienen la verdad. Ahí empieza todo. Empiezan a desviarlos de la verdad, de la sana doctrina. Le sigue después con un naufragar de la fe, perderse en la fe. Obviamente fe aquí tiene que ver no solamente en la creencia, sino en la creencia de las doctrinas que rigen, las creencias fundamentales que rigen el cristianismo. Se empiezan a naufragar, a perderse de esas creencias y empiezan a creer, sí es cierto, a mí Dios me eligió para ser salvo y a todos los demás para condenación. Yo ya soy salvo, ¿verdad? Entonces empiezan a perder, ¿sí? Y termina precisamente con esta postura, el abandono deliberado y pleno de la verdad. Apostatar, escuchen esto mis hermanos, expresa un pecado contra la fe muy serio. ¿Por qué es serio? Porque se hace de manera consciente, es decir, con conocimiento de causa o a sabiendas. ¿Y habrá algún personaje en la Biblia que apostató de la fe? ¿Quién? Saúl. ¿Quién más? Demas. ¿Quién más? Judas, el que traicionó a Jesús. Salomón. ¿Sí? Entonces, ¿se fijan cómo no es un asunto de si se pierde o no la salvación? No, es un asunto de apostasía. La salvación ahí está. Esa Dios nos la regaló. Ya, punto. Cada uno decide deliberadamente hacer esto. Ahora, pregunta: ¿puede un cristiano apostatar de la fe, sí o no? Aquí dice que sí. ¿Sí? Porque si no es cristiano nacido de nuevo, entonces no es apostasía, ¿verdad? Es como yo puedo decirles, me retiré de la medicina, de mi profesión de médico. Nunca fui médico, nunca he sido médico. O sea, no puedo retirarme deliberadamente de algo que nunca he practicado. ¿Sí? Lo mismo es en el cristianismo. Entonces, si alguien no es cristiano y se va al mundo y vive como vive la gente del mundo, entonces no está apostatando. ¿Por qué? Porque nunca ha nacido de nuevo. Apostasía tiene que ver con alguien que nació de nuevo y desertó del camino de la fe. ¿Estamos claros en eso? Sí, ok, para que no les engañen. Ahora, ¿cómo un cristiano puede apostatar de la fe? La respuesta nos la da ahí mismo Pablo: escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Sí? No vamos a entrar ahí en el tema porque nos ocuparía más tiempo, pero ustedes pueden investigar cuáles son los engañadores. Ahí están, ya los vimos algunos de ellos. ¿Y cuáles son las doctrinas de demonios? Pues las mismas. Por ejemplo, la doctrina que enseñaba este hombre: yo soy el Mesías encarnado. Eso viene del trono de Satanás, ¿verdad? Que engañó a este hombre, ¿sí? Entonces, ante este panorama nos encontramos pues con muchos cristianos profesantes que fueron víctimas del engaño religioso. Nosotros no queremos que tú seas engañado, ¿sí? Por eso enseñamos la verdad. Tú debes atender a los mensajes que te están enseñando las doctrinas fundamentales, no las que te están rascando el oído, porque te pueden desviar de la sana doctrina. Así que el deseo de nuestro corazón es que cada uno de los miembros y servidores de este ministerio, Casa de Oración aquí en Fontana, no solamente estudiemos, sino creamos y llevemos a la práctica los puntos que conforman nuestra declaración de fe. No solamente hay que estudiarlos, hay que creerlos, hay que abrazarlos y hay que practicarlos, ¿sí? Esto nos ayudará pues a unificar el criterio
Y en ese sentido, el criterio bíblico, por supuesto, que todos tengamos el mismo criterio, que todos creamos en la Trinidad, que todos creamos en Jesús como el Hijo de Dios, en el Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo, que todos creamos, tengamos el mismo pensar doctrinal, ¿sí? Número 1, aquí iniciamos. Creemos en la suficiencia de las Escrituras. Las Escrituras son suficientes para nosotros, o sea, no tenemos que buscar atajos, no tenemos que buscar, hay muy buenos libros cristianos que nos enseñan buena doctrina, es bueno consultarlos, pero la Biblia está por encima de todo eso. Entonces creemos que la Biblia es la única regla que es capaz de medir nuestra fe y nuestra conducta, ya que ahí está precisamente cimentada lo que yo llamo nuestra declaración jurada de fe, ¿sí? La cual es el fundamento doctrinal que rige, no solamente es el fundamento doctrinal que nos enseña, ahí aprendemos, ahí en la palabra de Dios se nos enseña todo lo que tiene que ver con nuestra función en la iglesia local. Una declaración jurada es un documento, yo lo dije el miércoles, es un documento en el que una persona con autoridad establece que la información contenida en ese documento es veraz. Si trasladamos esta definición a lo que dice la Biblia, pues la palabra de Dios y todos los dichos de Dios, todo el escrito que está en la Biblia es confiable y es veraz, ¿sí? Es confiable y veraz. 1 Corintios 1:10 dice Pablo: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí está, que habléis todos una misma cosa. Que habléis todos una misma cosa. Y cuando dice ahí que habléis todos una misma cosa, no dice todos vamos a ir el viernes a las 6 de la tarde al cine. Y allá llegaron todos. Y temprano y puntuales, ¿verdad? Y yo a veces me pregunto, yo digo, la reunión empieza, eso es un paréntesis, para el que le quede el saco, pues bueno, ¿verdad? Con todo respeto y amor. Pero yo digo, a veces es más importante una película del cine que venir a adorar al Señor. Porque yo no, a veces no puedo entender cómo hay algunos, gracias a Dios son algunos, que llegan a la 1:30, 15 para las 2 de la tarde, etcétera. No sé por qué, pero al cine llegaron una hora antes. Yo no estuve ahí, pero no faltó quien me pasó el reporte. Además yo los vi, sí. No, hermanos, hay que balancear nuestro compromiso con Dios de lo que tiene que ver nuestro compromiso con la familia. Es bueno, uno de los principios que a mí me enseñaron, mi pastor me enseñó, es tener un balance y un equilibrio en mi compromiso con mi familia, pero también en mi compromiso ministerial, ¿verdad? Y hay que encontrar el balance y no irnos para un lado y para otro, ¿sí? Aquí lo que está hablando Pablo es que hablen todos una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí Pablo se está refiriendo a la unidad en la doctrina. Todos debemos creer en lo mismo, por eso vamos a darnos a la tarea de estudiar punto por punto. No sé si alcancemos a terminar porque nos quedan pocas clases. Por cierto, les aviso que el día 27, domingo 27, no vamos a tener clases. Tenemos un evento para nuestros niños que se va a necesitar arreglar aquí. Así es, ¿verdad, Grizzly? Sí. Entonces, anótenlo ahí, el 27 no tenemos clases, pero el siguiente domingo, que es el primer domingo de mayo, pues regresamos, ¿verdad? No sé hasta dónde vamos a abarcar las doctrinas fundamentales, pero ahí están en la página, está toda nuestra declaración de fe, pero vamos a avanzar. Entonces Pablo está hablando aquí de unidad doctrinal. Por supuesto, una unidad doctrinal que está fundamentada en las Escrituras, que debe de ser precisamente el cimiento o el fundamento en la vida de la iglesia de Jesucristo. En Hechos capítulo 2, cuando muchos cristianos empezaron a conocer y a venir a los caminos del Señor, dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 42, que todos estos nuevos creyentes
perseveraban en la doctrina, y dice ahí, de los apóstoles. Y esto no significa que los apóstoles tenían sus propias doctrinas, no, ellos seguían las doctrinas de Jesús, ¿verdad? Por eso se tradujo de esa manera ahí en la escritura. Perseveraban los nuevos creyentes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando habla aquí del partimiento del pan se refiere precisamente a recordar la cena del Señor, pero también se reunían para orar, ¿verdad? Entonces ahí aclaro, entonces cuando dice ahí la doctrina de los apóstoles se refiere a la doctrina de Jesucristo, ¿sí? Las escrituras entonces son la verdad recibida, la recibieron los apóstoles y era el fundamento de crecimiento para los nuevos creyentes. Así que, número uno, entonces, creemos en la suficiencia de las escrituras. Número dos, creemos también en la inspiración de las escrituras, ¿sí? Esto significa que los nacidos de nuevo creemos en lo voy a decir de esta manera, en la absoluta inspiración de las escrituras. Por eso es la inerrante e infalible palabra de Dios. Esto significa que en su texto original, en todos los textos de la Biblia, no hay ningún error, tampoco hay ningún defecto. Por eso hacemos de ella nuestra única regla de fe y de conducta. Fue inspirada por Dios. Esto significa no que a Moisés se le ocurrió, se me va a ocurrir escribir los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. No, recibió una instrucción de Dios y una inspiración de Dios. Lo mismo al apóstol Pablo para escribir todas las cartas que conforman casi casi la mitad del Nuevo Testamento, pues él recibió una inspiración, así lo determina la escritura. En 2 Timoteo 3:16 confirma esto. Dice, toda la escritura es invento del hombre. No, dice ahí, es inspirada por Dios, lo cual quiere decir que contiene el aliento de Dios, ¿sí? La palabra inspirar significa el soplo, el aliento de Dios, y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Escuchen aquí lo que dice al final. El hombre de Dios, ¿cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí? Escuchen, el hombre de Dios debe de estar enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué dice ahí? Preparado, ¿sí? Debemos estar preparados, ¿sí? Yo recuerdo una ocasión a manera de ejemplo en la preparación que debemos de tener siempre para cualquier actividad ministerial que se requiera. Siempre debemos estar preparados, ¿sí? Recuerdo una ocasión cuando teníamos nuestros servicios allá en Guadalajara. Teníamos en domingo 3 servicios seguidos, desde las 8 de la mañana. Luego seguía el primero, el segundo y el tercero. Andábamos terminando como a las 3 de la tarde, de tal forma que quienes predicábamos el domingo predicaba los 3 servicios seguiditos, ¿verdad? Y me recuerdo que en una ocasión el pastor Chuy predicó el primer mensaje, el de las 8 de la mañana, y terminando me dijo: me siento muy mal, no me siento físicamente muy bien, necesito irme a mi casa a descansar. Ahí te encargas de los 2 segundos servicios, de los otros 2 servicios, ¿no? Entonces, pues sí se siente así como que la sangre se baja hasta los talones, ¿verdad? Pero dije, está bien, yo me encargo, ve, descansa. Y gracias a Dios que siempre yo he tenido por costumbre, siempre, esto es un hábito personal, siempre hago anotaciones. Siempre tengo mis notas. Desde que me convertí tengo cuadernos donde tenía semillitas ahí que me servían para estar preparado, ¿verdad? Entonces me acuerdo que en ese primer mensaje que dio el pastor Chuy a las 8 de la mañana, yo hice mis anotaciones. Me dijo: que Dios te dé sabiduría para saber qué vas a enseñar. Yo dije, está bien. Me puse a revisar mis notas,
abundé un poquito más con lo que yo conocía, con lo poquito que pude estudiar en una hora de inter entre o media hora entre un servicio y otro. Hice mis anotaciones y prediqué, o sea, le di seguimiento a lo que el pastor Chuy había enseñado. ¿Qué significa esto? No porque yo soy el gran jefe fumanchú, como dice alguien por ahí, ¿no? O porque estoy muy bien preparado, no. Porque debemos ser diligentes en estar bien preparados para toda buena obra. Imagínate, por ejemplo, que luego suele suceder que por causa de fuerza mayor algún maestro de los niños, algún maestro de los jóvenes no llegó. Aquí estoy yo doy la clase. Y sí tenemos muy buenos maestros que dicen: yo me encargo, no tengo ningún problema, yo sé lo que voy a enseñar. ¿Por qué? Porque durante la semana nos estamos preparando para cualquier obra que suceda. Entonces dice, y aquí está el fundamento en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos instruye para que podamos estar preparados para toda buena obra. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Entonces ahorita a la hora de la predicación, predicas tú, Esteban. Yo no voy a predicar porque no me siento bien. ¿Quién se atrevería a decir, hablando de este punto: ok, yo no voy a predicar, pero si asignara a alguno de ustedes varones que predicaran, ¿lo harías? ¿Estarías listo para? ¿Quién estaría listo? Levanten la mano. 1, 2, muy bien, 3, ahí están, 4, muy bien. ¿Y los demás? ¿No están preparados? Pues prepárense, ¿verdad? Hay que estar preparados, ¿sí? Porque eventualmente te podemos decir: bueno, no llegó el maestro de los jóvenes, ¿verdad? Pues te toca dar la clase con los jóvenes. O no llegó la maestra de los niños, te toca dar la clase de los niños. O no llegó el pastor, te toca predicar, ¿sí? ¿Se fijan la importancia de mantenernos siempre preparados? Así que la Biblia es la palabra de Dios. Él supervisó su redacción usando a unos 40 autores diferentes, más o menos 40 autores diferentes, pero estos autores estaban divinamente inspirados por Dios en un periodo de 1500 años. Eso es algo que solamente Dios lo puede hacer. Se fijan la concordancia que hay en toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Hay una sincronía en los textos de la Biblia, que esto solamente viene de Dios, de la sabiduría de Dios. Porque pensar que fueron 40 autores diferentes que escribieron en épocas diferentes, que escribieron en contextos diferentes, en lugares geográficos diferentes, a través de 1500 años, y la Biblia sigue siendo la regla que rige nuestra fe y nuestra conducta. Qué tremendo. Eso solamente proviene de Dios. Yo decía el miércoles que las naciones de los países como este requieren a veces de votaciones para hacer modificaciones o enmiendas a la ley. Por ejemplo, aquí en este país se hizo una enmienda a la Constitución para legalizar la marihuana, el aborto y muchas otras aberraciones, y están emitiendo leyes que están autorizando cosas como estas, pero tienen que votar. Escuchen esto: la Biblia jamás hasta el día de hoy ha necesitado ninguna enmienda, ninguna modificación. ¿Saben por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios, es perfecta. Es perfecta, ¿sí? Que no se nos olvide eso. Porque luego los falsos maestros pretenden desviarnos, ¿sí? Con pensamientos humanos, como este hombre desvió. Este hombre Miranda tenía seguidores por muchas partes del mundo, no se diga en este país. Él era un puertorriqueño que vivía en Miami con todo lujo, vivía de una manera lujosísima, nada que ver con el ministerio de Jesucristo, ¿sí? Dice Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el potencial que tiene la Biblia,
¿sí? Por eso yo siempre me encuentro que de repente, hace unos días alguien me comentó, ay, pues el hermano o la hermanita el mensaje que diste, se hace cuenta que estabas describiendo su vida. Bueno, es que no soy yo, es el mensaje de la palabra de Dios que va llegando, va penetrando, va discerniendo los pensamientos, las intenciones del corazón. Yo lo único que hago es compartir el mensaje que Dios pone en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque necesitamos, la Biblia hace una labor no solamente de formación, sino de perfeccionamiento en el cristianismo y en el ministerio. Esa es la labor que hace la palabra de Dios. Por eso dice que es viva y es eficaz. Y se hace viva y se hace eficaz cuando la aplicamos, cuando decimos, estoy entendiendo lo que Dios me está hablando, ¿sí? Cuando tú te expongas a una predicación de sana doctrina, por supuesto, no exaltes al predicador o al mensajero, exalta a Dios, que es el mensajero que Dios está usando un mensajero para hablar a nuestro corazón, ¿sí? Porque luego tendemos, ay, qué tremendo, qué unción tiene ese hombre. Cuidado, ¿sí? Nosotros somos solamente portavoces de un mensaje que viene de Dios, ¿sí? Entonces, la Biblia no es un libro de ciencias naturales, aunque habla de ciencias naturales. Las ciencias naturales nos ayudan a los seres humanos a entender cómo funciona no solamente el universo, sino cómo funcionamos nosotros físicamente hablando. Pero la Biblia nos habla, y esto de cómo funciona el universo se hace a través del método científico o el método experimental. La Biblia no nos habla de la creación, pero nada que ver con el método científico o el método experimental. La Biblia es la palabra de Dios, y Dios es el que crea de la nada, ¿sí?, lo que existe el día de hoy. Por eso en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios. No fue el método científico ni el método experimental, fue Dios quien creó los cielos y la tierra, porque la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, con el poder de su palabra, con el poder creativo de Dios, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. La Biblia tampoco es un libro histórico, pero nos habla de historia, porque habla de la historia del pueblo de Dios, pero también nos habla de la redención de la humanidad, ¿sí? Entonces, la Biblia es el libro más importante en la historia de la humanidad, porque contiene características únicas que son precisamente lo que acabo de mencionar, la inspiración divina. Esto solamente la Biblia lo tiene, la inspiración de Dios. Por eso ha sido el libro más vendido en la historia. Es el libro que ha sido traducido a más idiomas que cualquier otro libro, pero también ha sido el libro más atacado y más criticado. Por lo tanto, entonces es necesario resaltar que todo lo que dice la Biblia es veraz. Cuando la Biblia habla a lo largo de varios milenios, habla exactamente lo mismo, habla la verdad. Por eso hay que confiar en ella. Creemos en la Biblia porque es la revelación de Dios. Creemos en la Biblia porque es la inspiración de Dios, porque la Biblia fue provista para los creyentes, pero también para los no creyentes, aunque ellos la rechazan, porque en ella podemos encontrar las instrucciones, los consejos y mandamientos de Dios para el pueblo de Dios, pero también para la sociedad, para que se den cuenta de la necesidad del pecado. Y allí se explica también el origen del hombre. El hombre no viene del mono, ¿verdad que no? No, fuimos creación de Dios. Regrésame, ese todavía no es. Ahí se explica el origen del hombre, ahí se explican las causas del pecado que llevó al hombre a la decadencia espiritual. En la Biblia encontramos, escuchen esto, la solución al pecado.
En la Biblia encontramos la respuesta a toda problemática de los seres humanos, toda la problemática que enfrentamos. En ella se encuentran, en la Biblia se encuentran los principios morales de Dios, que espera Dios que cumplamos cada uno de nosotros. Por ejemplo, uno de los principios morales es: no fornicarás y no adulterarás. Y alguien puede pensar y decir: no, pues es que esa es de la ley. Sí, de la ley moral de Dios que aplica hasta nuestros días, ¿verdad? No debemos fornicar, no debemos adulterar y no debemos mentir, ¿verdad? Entonces, ahí en la Biblia también se encuentra la promesa de la esperanza que todos tenemos como hijos de Dios, de un futuro glorioso en el reino venidero de Jesucristo, ¿sí? Así que, por lo tanto, se requiere entonces que todos los creyentes, todos sin excepción, atendamos a la tarea encomendada por Jesús. ¿Cuál es la tarea encomendada por Jesús? ¿Cuál es? Ahora sí, venga la imagen. Ahí está: la predicación del evangelio. Esa es la tarea para todos, ¿sí? Tú puedes predicar el evangelio no solamente cuando los hermanos salen el sábado a predicar el evangelio. Tú lo puedes predicar ahí en tu comunidad, con tu vecino. Lo puedes predicar incluso cuando vas al cine. Bueno, ahí en el cine fueron casi todos de aquí de la iglesia, ¿verdad? ¿Sí fueron todos? ¿Cuántos fueron al cine? Levante la mano. A ver. Oh, muy bien, ahí estaban. Vamos a hacer otra sesión de cine y los vamos a citar a las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces, la predicación del evangelio es una de las tareas que todos sin excepción debemos practicar, atendiendo al mandato de Jesús, Marcos 16:15: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, ¿sí? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas en el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Se fijan? Ahí están los dones fluyendo. ¿Cuál es el requisito? Creer. Si por ahí en tu comunidad o con tu vecino o en tu trabajo se presenta alguien poseído por un demonio, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Correr con el pastor: hermano, vengo o con algún ministro, vengo a que le haga una liberación a mi vecino. No, tú mismo, ¿sí? Estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios. Fuera, en el nombre de Jesús, ¿sí? Dice: hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta doctrina de poner las manos sobre los enfermos y ver el poder de Dios fluyendo, ¿ha cesado? ¿Se terminó? No, sigue vigente hasta nuestros días. Pero vuelvo a repetir, hay quienes dicen: no, ya se acabó, ya no hay milagros, ya no hay sanidades, ¿sí? Conclusión: les voy a dejar una tarea y por favor ahora sí cumplan, ¿verdad? Porque en la otra tarea fueron muy pocos los que cumplieron, pero espero que ahora todos cumplan. Y se los digo en buen plan. O sea, al final de cuentas, yo no los voy a condenar. O sea, si traen la tarea o no, no los voy a condenar. Estoy tratando de ¿ya no hay tarea? Se acabó. Estoy tratando de que vayamos formando nuestros criterios ministeriales, que nos vayamos alineando a un orden. Yo llegué a estar en la escuela bíblica también y nos dejaban mucha tarea, ¿verdad? Entonces, aparte de que yo tenía mi trabajo secular y tenía que cumplir con él, y luego yo me involucré pronto en el ministerio. Entonces, aún teniendo mi trabajo secular, combinaba el ministerio con mi trabajo secular, pero cumplía en mi trabajo, con mi familia y en el ministerio, ¿verdad? La Biblia dice que todo aquel que pone sus manos en el arado, entiéndase en el ministerio, las manos en el ministerio, y voltea para atrás, no es apto.
para el reino de Dios o para el ministerio. Entonces, si tú determinaste en tu corazón poner tus manos en el ministerio, no voltees para atrás, ve para adelante, hacia adelante, siempre vamos hacia adelante, buscando ir creciendo en el Señor. Entonces, les voy a dejar una tarea, ¿sí? Y ahora sí cumplen. Quiero que escriban ahí en sus propias palabras algunas de las razones del por qué es importante estudiar la Biblia. Razones del por qué es importante estudiar la Biblia. Les doy un ejemplo solamente y de ahí ya ustedes con la inspiración de Dios pueden escribir lo que Dios ponga en sus corazones. Una razón por la cual debemos estudiar la Biblia es porque contiene la mente de Dios y contiene la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso hay que estudiarla, por eso hay que escudriñarla, ¿verdad? Y ya de ahí para adelante los ejemplos que ustedes puedan anotar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a orar y terminamos. Les aviso que cuando suena la alarma que tengo aquí, la pongo 5 minutos antes, que suene 5 minutos antes de terminar la hora, o sea, 55 minutos, así que siempre me quedan 5 minutos, ¿verdad? No es que suena y ya terminamos, ¿verdad? Ok, vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos ayude a poder discernir su palabra en nuestro corazón y que seamos obreros, que estemos preparados para toda buena obra. ¿De acuerdo? Cierra tus ojos ahí, dile: Señor, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella nos compartes lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón. Ahí está tu perfecta voluntad, Señor. Ahí encontramos la solución, el consejo para nuestra vida. Ahí está el origen de nuestra vida. Ahí está la solución a cualquier pecado, cualquier cosa en la que, cualquier problemática en la que en los seres humanos entramos. Señor, gracias porque creemos que tu palabra es suficiente para nosotros. No tenemos que buscar libros o manuales alternativos, porque tu palabra para nosotros es absolutamente suficiente, Señor. Pon tu mano aquí en tu corazón y dile al Señor: Señor, yo creo perfectamente en tu palabra, Señor. Absolutamente creo que tu palabra es veraz, que tu palabra es confiable, que tu palabra en ella expresas tu voluntad. A través de ellas nos enseñas tus atributos, Señor. Por medio de tu palabra podemos conocerte cada día más, Señor. Así que pedimos que día con día pongas en nosotros hambre y sed por tu palabra, Señor. Que seamos diligentes en el estudio serio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, para que podamos ser también veraces, que no seamos engañados por corrientes filosóficas o corrientes doctrinales equivocadas, erróneas, Señor. Queremos atender a lo que dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo que mora en nuestros corazones siempre nos lleve a la luz de la verdad, Señor. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consejero, nuestro consolador, y nos movemos por tu Espíritu Santo, Señor, que en Él está tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Ahora, Señor, nos preparamos nuestro corazón para adorarte, Señor, para expresarte gratitud en nuestro corazón a través de nuestros cantos, a través de la alabanza, de la adoración. Yo te pido, Señor, por nuestros hermanos, las familias que vendrán en este día, Señor, a adorarte, que todos juntos podamos en un mismo espíritu, en una misma alabanza, en una misma fe, podamos llevar adoración hasta tu trono, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tú al adorarte, Señor, tú prepares nuestro corazón para recibir también tu palabra, la palabra que alumbrará los ojos de nuestro entendimiento, Señor.
Nos ponemos en tus manos, pongo en tus manos cada uno de los servidores, Señor, y te pido que los uses, Señor, en esta hora, Señor. Los que van a dar clase para los niños, los que van a servir en la música, en la alabanza, los que van a servir atendiendo el orden en la congregación. Te pido que los uses, que tu gracia esté con ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Y que en todo, Señor, en todo, absolutamente en todo, seas tú glorificado, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Dale un aplauso al Señor de alabanza. Gracias, Señor.